Buen día a todos. Bienvenidos a una clase más. Esta pequeña introducción como para ya empezar a entrar en calor acerca del tema del día de hoy. Sí, fue a propósito que puse a Mr. Tony Stark con su traje de Iron Man porque de cierta manera en el mundo de la ficción representa un poco el ideal de los ingenieros, prácticamente de todas las materias de los ingenieros mecánicos, de los ingenieros eléctricos, de los de sistemas. Es, es una acumulación de ingeniería lo que nos ilustra, lo que nos ha mostrado en las últimas películas y de esa manera nosotros, varias personas, yo sé que de las generaciones nuevas se van a inspirar también para seguir en lo que refiere a las especializaciones de ingeniería. Entonces, el tema del día de hoy, ¿qué tiene que ver con Iron Man? Bueno, el tema son los actuadores. Los actuadores, en términos de ingeniería, son todos esos dispositivos que nosotros le podemos aplicar energía y que las convierte en movimiento, que hacen algo. Como ustedes pueden ver o habrán visto, espero que la hayan visto en el video de hoy día, la armadura de Iron Man tiene un montón de actuadores. Vemos movimientos por todas partes, partes diseñadas para que amplificar el movimiento de Tony Stark, partes que se utilizan para modificar la trayectoria mientras está en el aire. Es bastante movimiento, ¿no? Obviamente no podemos saber si es que qué tipo de actuadores utilizan ahí. Lo que sí se sabe es que son bastantes y se utilizan básicamente para intervenir en algún proceso sea de proceso de construcción, proceso de ensamblaje de algo. Ya vimos en las diferentes clases anteriores acerca de procesos que necesitan intervención de seres humanos o en tal caso de máquinas que hagan un trabajo en ocasiones repetitivas que, como les he explicado bastantes veces, es mucho más conveniente que las haga una máquina o un dispositivo a que las haga una persona, ya que una persona, como les explicaba, siempre tiene mucha más capacidad que hacer la misma tarea una y otra vez. Entonces, vamos con lo que son las actividades para el día de hoy. Primero, necesito que me indiquen que es un actuador. Escriban la definición de actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Por ahí ya sabemos que entonces son tres tipos, ¿no? Están los hidráulicos, los neumáticos y los eléctricos. Detalla las ventajas y desventajas de los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos. También nos indica que señalemos dos diferencias entre los actuadores hidráulicos y neumáticos. Sí, son bastante parecidos, pero tienen buenas diferencias que son bien justificadas. Describe cómo funciona el actuador del enlace 3. Hay un enlace que es a YouTube. Está un dispositivo que está trabajando, entonces quiero que lo analicen bien. Y en sus propias palabras, sin ser tan técnicos, sin tratar de averiguar qué es exactamente la manera como trabaja, describan lo que ven ahí. El trabajo también indica cuál es el trabajo que desempeña el actuador del enlace 4, ¿ya? También quiero que lo vean, es un video pequeñísimo, es una máquina que está funcionando, para que ustedes deduzcan qué es lo que hace, cuál es el trabajo que realiza. Yo sé que con un poco de imaginación le van a encontrar utilidad. No necesariamente hay una sola respuesta para esa maquinita, porque en realidad la maquinita me parece que es con propósitos demostrativos. Así que pueden intuir cualquier cosa que vean de esa maquinita. Bien, un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica con el fin de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Bien, primero que nada tenemos que definir a qué se refiere con esto de energía hidráulica, energía neumática o energía eléctrica. Bueno, la energía eléctrica nosotros estamos enfocados en lo que es energía eléctrica. Sabemos que la electricidad es un flujo de electrones que pasa a través de un cable, que es la corriente alterna, que es la corriente directa, que si nosotros la aplicamos a un motor, puede ser monofásico, un motor trifásico, este empieza a generar un movimiento que también se utiliza para las empresas, las fábricas, las industrias, ¿ya? Entonces sabemos que es electricidad. Nosotros cogemos una toma corriente, un enchufe, lo metemos en un toma corriente, conectamos un motor a la corriente y gira el motor. Ya. Pero ¿qué hay acerca de la energía hidráulica y la energía neumática? Verán,
La energía hidráulica y la energía neumática de cierta manera se pueden confundir un poco. ¿Por qué? Porque se utilizan bastante en procesos, voy a adelantar un poquito para que vayamos entrando en materia, se utiliza bastante en procesos que requieren lo que se llama un movimiento lineal, un movimiento que se empuje hacia adelante, un retroceso, ¿ya? Como pueden ver, aquí en este caso yo he puesto varios actuadores, de los cuales el uno, este de aquí es neumático, y el de acá es hidráulico, ¿ya? Entonces, aparentemente ambos hacen la misma cosa. El tema con la energía hidráulica nos hace pensar hidro, un fluido, un líquido. Entonces, lo que hacen en realidad estos dispositivos es meterle un líquido dentro de los pistones que hay aquí. En este caso, este de aquí corresponde a un pistón hidráulico, ¿ya? Y como pueden ver, esta manguera, este de aquí es un pistón hidráulico de los típicos que se ven en las máquinas retroexcavadoras, dispositivos que utilicen movimiento de este tipo. He visto algunos brazos robóticos también utilizan este sistema, no necesariamente tiene que ser hidráulico, pero cuando se trata de trabajos de alta capacidad que necesitan fuerza, se utilizan bastante lo que son los pistones neumáticos. Aquí por lo general, y algunos tienen que haberse dado cuenta, entra lo que es aceite. Este aceite es enviado a través de un compresor, una bomba, para producir el desplazamiento de este pistón que está aquí y producir un movimiento. Entonces, en conjunto con conexiones, ejes, palancas, pivotes, se puede generar el movimiento deseado. ¿Ya? Bueno, entonces, si tenemos esta maravilla que son los pistones hidráulicos, ¿qué son los pistones neumáticos? Ya, neumático proviene de la terminología de neumática, que quiere decir el uso del aire o de un gas. No necesariamente tiene que ser aire. Se puede utilizar un gas para hacer exactamente lo mismo que el pistón hidráulico, con la gran ventaja de que el pistón neumático puede accionarse a una mucha mayor velocidad. Hagan de cuenta, es más fácil tener un compresor lleno de aire y soltar todo el fluido. Ya ustedes ven que sale a gran velocidad. Abren la llave de un compresor de aire y sale rapidísimo. Pero si ustedes llenan un compresor, primero un tanque con un líquido, ustedes no lo pueden comprimir, el aire sí. El aire es como un resorte que nosotros le podemos mandar aire. Tenemos una botella llena de aire y le podemos mandar más aire y más aire, y se llena y la presión aumenta. Entonces, esa presión es la que hace que el aire pueda salir con fuerza, y por las mismas cualidades de los gases hacen que se desplacen a una mayor velocidad. Eso quiere decir que si tenemos un pistón de estos lleno con un gas, podemos hacer que en lugar de un lento movimiento, por ejemplo, en una retroexcavadora, que por lo general hagamos, se mueve, tiene un movimiento suave, ¿ya? Con un pistón neumático, el movimiento sería mucho más rápido, pero el movimiento de la fuerza que pueden utilizar estos pistones neumáticos no es tan grande como la de los pistones hidráulicos. O sea, esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia, entonces, que tienen que entender para ver qué tipo de pistón van a utilizar. Fuera de eso, tenemos por acá ya nuestro viejo conocido, el motor eléctrico. Los que ya se pusieron pilas, vieron que tienen 3 bornes. ¿Ya? Si son 3 bornes, ¿qué quiere decir? Que es un motor trifásico, es lo más probable. ¿Ya? Y por aquí está este pequeño dispositivo que parece de tubería de agua. ¿Ya? Analicémoslo por un momento. Vemos que es un tubo aparentemente del mismo material de que están hechos las llaves de agua. O sea que por ahí ya sabemos que tiene que ver algo con tuberías, con agua. ¿Sí? Hay aquí una pequeña flechita que nos indica para dónde va a ir el agua. Ya, pero aquí arriba va una bobina. Esta bobina es accionada a través de electricidad.
Lo que en realidad es este dispositivo de aquí, que ahí dice FCD 270A, es una electroválvula. Una electroválvula es un dispositivo que nos permite cerrar o abrir una llave, digamos así, un paso de agua o de un fluido, de manera electrónica. Lo podemos conectar a un circuito que sea controlado por una computadora y podemos mantener ese control de la cantidad de agua que pase por ahí. Eso es a grosso modo básicamente lo que son actuadores. Hay unos cuantos videos que vamos a revisarlos en este momento. ¿Sí? Aquí. La explicación aquí no tiene una voz que indique qué es, pero básicamente les voy a ir contando lo que dice, ¿no? Un actuador es un dispositivo en capa, un dispositivo capaz de transformar energía, ya sea eléctrica, hidráulica, neumática y mecánica, en la actividad deseada por el proceso. Esto es con la finalidad de generar un proceso automatizado. ¿En qué tipo de cosas podemos aplicar estos actuadores? El que más se tienen que haber ya visto o topado a ustedes en la vida cotidiana tienen que ser las puertas automáticas, ¿no? Ustedes ven que uno se acerca a la puerta y primero tiene la parte del sensor, que es lo que ya conversamos en clases anteriores. El sensor detecta que estamos nosotros ahí y a través de actuadores, en el caso de las puertas eléctricas son motores, se activan estos motores y hacen que las puertas se abran justo en ese momento cuando nosotros estamos aquí. Otro ejemplo, por decir, los brazos robóticos que manipulan los carros cuando se están armando, esos también son actuadores, claro, son mucho más complejos porque tienen más cosas involucradas en ese proceso. ¿Qué más? Actuadores normales que también pueden verlos cotidianamente. Están las bombas de agua que ustedes, bueno, que la mayoría tendrán, seguramente porque a veces el agua no tiene muy buen caudal en nuestra casa. Entonces hay varias personas que se han hecho su esfuercito y se han puesto una bomba de agua y ese también es un actuador porque está utilizando la energía eléctrica y lo convierte en este trabajo que es útil para nosotros. Esas mismas bombas de agua también se utilizan en empresas. Por ejemplo, en la Tesale tiene una buena cantidad de estas bombas de agua. Ellos utilizan agua de pozo, en realidad pasan a través de varios procesos de purificación para poder empezar a hacer su proceso de la creación de colas, el agua, eh, el agua que la venden en botella y tanta cosa. Entonces, hay también los procesos también de embotellamiento utilizan cualquier cantidad de actuadores. Hay pequeños pistones que algunos se encargan de, con precisión, poner las etiquetas, de prender las tapas. Hay actuadores que son las electroválvulas que meten el líquido necesario dentro de la botella y claro, a través de un proceso de control se puede detectar la cantidad de líquido que se necesita estar dentro de la botella, ¿no? Entonces, la clasificación de los actuadores están en lineales, están en los rotatorios. Los lineales, como les explicaba, son los que hacen un movimiento para adelante. No se pueden mover para otro lado ni pueden girar. Los rotatorios son los que, como los motores, por ejemplo, que dan vuelta cuando se los activa. Veamos, también está la clasificación por la fuente de energía. Están los hidráulicos, los neumáticos, los eléctricos. ¿Ya? Los actuadores hidráulicos, estos actuadores se basan para su funcionamiento en la presión ejercida por un cilindro. Generalmente las encuentran transformadas por actuadores hidráulicos. Tienen mayor velocidad y resistencia mecánica y son de gran tamaño, por eso su uso para carga pesada, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Para utilizarlos en estas máquinas enormes que levantan grandes cantidades de piedra, las volquetas también, el sistema de levantamiento de la paila esta que tienen ahí atrás, también es completamente hidráulico. Existen los cilindros hidráulicos, hay motores hidráulicos. No sé si alguno de ustedes ha visto que hay unas vulcanizadoras que tienen también sus pequeñas herramientas que ya no necesitan unas enormes palancas para sacar las tuercas de las llantas de los carros. Ellos utilizan también un pequeño motor hidráulico que hace veces de martillo también
para aflojar las tuercas sin necesidad de que la persona que lo haga sea tan fuerte. En realidad he visto a niños utilizando esos aparatos para sacarle las tuercas a esas llantas enormes de las unidades de transporte intercantonal. Están también los motores hidráulicos de oscilación, que no solamente giran, sino que hacen esto, que también son bastante utilizadas en algunos procesos industriales. ¿Ya? Están los cilindros hidráulicos. Por aquí tenemos un esquema, es bastante parecido al del cilindro neumático, pero como les explicaba, la gran diferencia es que aquí se manejan fluidos, ¿sí? Los cilindros hidráulicos obtienen la energía de un fluido hidráulico presurizado, que es típicamente algún tipo de aceite. ¿Ya? Aquí tenemos el motor hidráulico, es muy interesante la manera como se le ingeniaron para utilizar la presión así mismo de este aceite y convertirla en un movimiento giratorio. Ahí pueden ver en el flujo del aceite, el aceite viene por arriba, pasa a través de estas paletas haciendo fuerza cada uno por su lado, ¿ya? Pueden ver que se dirige por la parte externa y el aceite pasa por aquí y convierte ese flujo de aceite en un movimiento giratorio. Las características. Los actuadores hidráulicos proporcionan pares y fuerzas elevadas y un buen control del movimiento. Y esta es su principal ventaja frente a los sistemas neumáticos y eléctricos. Ojo, estamos hablando de fuerza. Hidráulico igual fuerza. Proporcionan pares y fuerzas elevadas. Cuando se refiere a pares, se refiere a pares de fuerza. ¿Qué más? Los fluidos hidráulicos son virtualmente incomprensibles. Es de la diferencia de que les aplicaba hace un rato acerca del aire metido en una botella. El aire es comprensible. Ya tienen una botella llena de aire, le pueden meter más, y le pueden meter más, y le pueden meter más. Eso quiere decir que si tenemos un pistón que está lleno de aire, nosotros podemos empujar el pistón y el pistón va a ceder. Pero en cambio, si utilizamos un fluido hidráulico, el fluido se queda ahí y nosotros no lo podemos presionar. Eso sería muy ideal si nosotros tenemos una pala que está trabajando, levantando una carga pesada, ¿ya? Y nosotros tenemos un pistón jalando la pala. Entonces, simplemente la máquina se queda ahí, no tiene que hacer más energía y la pala se va a quedar ahí levantada. ¿Por qué? Porque el fluido hidráulico no se comprime, no se va a mover de ahí de la posición en la que nosotros la dejamos. Ventajas de los actuadores hidráulicos. Está el alto índice entre potencia y carga, ¿ya? Básicamente es para fuerza. Mayor exactitud, como les explicaba, si nosotros levantamos una pala mecánica, ¿ya? La pala mecánica se va a quedar ahí, ¿ya? He visto videos de expertos, digámoslo así, manejando palas mecánicas. Hay un video por ahí, espero que algún rato se lo encuentren, si no lo han visto todavía, de una pala mecánica Caterpillar de tamaño regular, que pasa por una calle y había unos niñitos que estaban jugando en la tierra con una palita chiquita y tenían una volqueta. El maquinista de la pala mecánica fue tan preciso que, como por hacerle en favor a los niños, cogió la pala mecánica, cogió un poco de tierra y la llenó dentro de la volqueta, de la volqueta de juguete. No es un espacio más así de este porte, y la dejó perfecta, ¿ya? Eso de ahí es una gran muestra acerca de la exactitud que tiene esta tecnología, por supuesto, en manos correctas, ¿no? Respuesta de mayor frecuencia. Cuando nosotros trabajamos con estos dispositivos, podemos trabajar más seguido en la misma rutina. Puede hacer el mismo movimiento una y otra vez sin tener ninguna variación. Desempeño suave a baja velocidad. O sea, si nosotros necesitamos un movimiento bien delicado, como por ejemplo, el de la pala que llenó la volqueta de juguete, ¿ya? Es sumamente preciso y se pueden hacer movimientos sumamente suaves y lentos. Amplio rango de velocidad, eso quiere decir que nos permite movernos entre diferentes velocidades dependiendo de la necesidad. Por supuesto, tiene un límite. Procesa más fuerza que un mismo sistema neumático del mismo tamaño, lo que hemos venido repitiendo. Actuadores hidráulicos equivalen a fuerza bruta. Es para eso lo que se les utiliza. Desventajas de los actuadores hidráulicos. Como les explicaba alguna vez, en ingeniería, todo es es negociar. Ganas esto, pero pierdes lo de acá. Por eso siempre analizar
todas las opciones que tenemos disponibles. La desventaja en estos sistemas es que debido a las altas presiones que se trabajan, propician que existan fugas de aceite a lo largo de la instancia, o sea, a lo largo del trabajo. Si es verdad, estas máquinas necesitan buen mantenimiento e incluso hay herramientas que debido a estas fugas nos permiten volver a recargar el aceite. Son unos pistones más o menos como de este porte que tienen una palanquita, le conectan ahí al fluido de aceite y le mandan aceite para reponer este aceite perdido. Este es el filtrado de partículas que necesitan hacerse un filtrado de partículas para que no se mezclen en el aceite y produzcan fallas mecánicas en los pistones. Es importante eliminar el aire de estos sistemas. No tiene que haber nada de aire para que el sistema funcione perfectamente bien. Y tiene que haber un sistema de refrigeración constante. Y la unidad de control de distribución, que es la que le da la fuerza hidráulica a este aceite, que es la que empuja el aceite por las mangueras y lo manda a los pistones. Bien, estos son algunos ejemplos de actuadores hidráulicos. Está el mismo sistema hidráulico de asistencia de manejo que tienen prácticamente todos los carros modernos. Es tan bonito coger un carro moderno en la actualidad y coger y darle la vuelta completa al volante y ni siquiera despeinarse. Hagan eso con un carro que tenga sistema mecánico sin asistencia hidráulica. Van a ver, eso sí es aplicar fuerza, porque nosotros estamos aplicando la fuerza directa de nuestros brazos para que la llanta se mueva estando parado el carro. ¿Ya? Y eso de ahí es sumamente fácil si lo hacen con un carro que tenga asistencia hidráulica. Por ahí tenemos algunos cuantos pistones hidráulicos en este lado, están montados nada más con propósitos de explicativos, ¿no? Bien, vamos con los actuadores neumáticos. Como les explicaba, en este caso ya no se trabaja con fluido, con un aceite, sino más bien se trabaja con un gas. Son los mecánicos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico, aunque en esencia son idénticos a los actuadores hidráulicos. ¿Ya? Los cilindros neumáticos, la función de los actuadores neumáticos es transformar la energía acumulada en el aire comprimido en energía mecánica mediante un movimiento rectilíneo. Se denominan generalmente cilindros, ¿ya? Aquí tenemos uno de estos, por aquí tenemos la entrada del aire, por acá debe de haber la salida, aquí está la salida, ¿ya? Entonces, por un lado entra, por otro lado sale. Entonces, de esa manera se hace ese movimiento. Entra aire, se mueve para un lado, sale el aire, retrocede para otro lado. Por lo general, algunos utilizan un resorte, este de aquí utiliza este resorte, ¿sí? Para poder completar este trabajo. Las ventajas del cilindro de aire neumático. El movimiento se efectúa a una velocidad uniforme. El montaje es mucho más fácil en cualquier posición. Solamente consume energía mientras actúa. El funcionamiento es silencioso, porque prácticamente nosotros podemos conectarle esto a un tanque de aire comprimido. No necesita que el compresor esté trabajando. Todo lo que necesita es un tanque con aire a presión y el sistema va a funcionar. La fuerza de empuje y tracción es constante, igual en ambos sentidos. Es insensible en gran medida a las variaciones de temperatura. Bueno, dependiendo de qué tipo de temperatura. Si es temperatura demasiado alta, el aire tiene un comportamiento diferente, así que no estoy muy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en cierto rango de temperatura. No precisa mantenimiento durante largos periodos. Esa es una gran verdad. Por lo general, un sistema de estos puede, con la alimentación constante de gas, de aire comprimido, puede mantenerse trabajando varios minutos, prácticamente horas, y es así. Bien, aquí hay algunos cuantos cilindros que son neumáticos, ¿ya? Ahí tenemos uno que es doble, este de aquí tiene, digamos, es doble para aplicar más fuerza. ¿Ya? Aquí tenemos también un motor neumático. Esta es otra de las maravillas de los ingenieros que se las hicieron para utilizar así mismo un tanque de gas comprimido y generar un movimiento rotatorio. ¿Ya? Y nuestros viejos amigos, los actuadores eléctricos. Un actuador eléctrico es un traductor que transforma
señal eléctrica en movimiento mecánico. Este tipo de actuador presenta gran control, sencillez y precisión, por lo tanto son los más utilizados en los robots de las industrias actuales. Sí, hay un motor típico que se utiliza en todo este tipo de proyectos, que son los motores de paso. Espero en algún momento poderlos revisar con ustedes, que son mucho más precisos, que simplemente se le aplica energía de cierta manera y el motor no es que empieza a girar a lo loco, no. Lo que hace el motor es empezar a girar, dependiendo de qué tipo, 8 grados, 8 grados, 8 grados, 8 grados. Entonces puede aplicarse un sistema digital. Si es que nosotros queremos que dé media vuelta, el motor simplemente va a recibir la cantidad de impulsos necesarios para completar esta media vuelta, y lo que va a hacer es esto, tac, 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 y se va a quedar ahí. Es muy preciso en ese sentido. La clasificación de los actuadores eléctricos. Están los motores de corriente directa, los motores de corriente alterna, los motores de pulso, los que les estaba explicando, que son de paso a paso, las electroválvulas, la que vimos hace un rato, las lesiones con memoria de forma, como el nitidol. Están los relevadores, que son motores que lo que hacen es pegar un templón, digámoslo así, en algunos dispositivos para abrir o cerrar puertas. Son más utilizados como método de seguridad. Las características generales solo requieren de energía eléctrica. Otra, que no hay restricción debería ser aquí. No restricción de distancia entre la fuente de poder y el actuador. Esa es una gran desventaja frente a la neumática y a la hidráulica. Por lo general, en los dispositivos hidráulicos, las mangueras no pueden estar tan, no pueden ser tan largas, debido a que las presiones que manejan algunas de estas algunas de estas mangueras son tan altas, que si la distancia es demasiado larga, estas mangueras se pueden incluso hasta llegar a reventar. Entonces no es muy recomendable para esto. Pero en cambio, ustedes ya saben que podemos manejar energía eléctrica más de 20 kilómetros de distancia, y la energía eléctrica se ríe de cualquier cosa. ¿Qué más? La aplicación de los actuadores eléctricos, las aplicaciones de los actuadores hidráulicos se utilizan en varias aplicaciones, como en la transformación de tornos y grúas, motores de ruedas para vehículos militares, tornos autopropulsados, la propulsión de mezcladoras y agitadoras, laminadoras, trituradoras para coches, torres de perforación y zanjadoras. También en los últimos años se utilizan como en atracciones para alcanzar grandes velocidades en poco tiempo. Me imagino que tiene que referirse a las atracciones en las ferias, cuando tienen todos esos aparatos, no sé cómo le llaman, creo que el Terminator, el Tagadá, todo este tipo de máquinas utilizan bastante de estos pistones neumáticos para ello. ¿Qué más? Ya, tenemos por aquí los neumáticos. Se utilizan bastante para la agricultura, la explotación forestal, la producción de energía, la química y de petrolífera, plásticos, metalurgia, madera, la aviación, bombas de diafragma. ¿Qué más? Y de los eléctricos están las máquinas agrícolas, máquinas industriales, lavadoras de pisos industriales, lavadoras, válvulas motorizadas, motores eléctricos de alterna y directa, que son utilizados en la robótica y en las industrias. Los relevadores, las electroválvulas, motor de paso a paso, los servomotores y las bombas de diafragma también. Tenemos aquí una simulación de actuadores que se pueden utilizar en estos sistemas. Está el PC-Simu y el FluSim, para quienes deseen en algún momento analizar esto. Hay estos simuladores. No los he probado, no sé si es que sean gratuitos o haya manera de cómo tenerlos sin pagar a esto. Pero si consiguen alguna versión de estos sistemas con propósitos educativos, es seguro que los encuentran gratis. Bueno, en conclusión, los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos. ¿Qué más? De energía eléctrica y de gas. Los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia, pero es muy costosa. Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecánicos y electrónicos. Los actuadores neumáticos, los más usados en la industria, son actuadores de posicionamiento, es decir, posicionar objetos.
La mayoría de todos los dispositivos que se ven en los videos de las fábricas, de las líneas de ensamblaje, utilizan bastante lo que son estos pistones neumáticos debido a la velocidad. Es más fácil que un pistón neumático haga un movimiento a que lo haga uno hidráulico. Esa es una gran verdad. Bueno, y si no me equivoco, estamos ahí. Esto es todo, amigos. ¿Ya? Ese es un video. Y hay otro video que quiero que se lo revisen, que es acerca de los tipos de actuadores. Ya, ese se los voy a dejar para que lo puedan revisar en casa. Es básicamente el complemento de todo lo que ya se vio, solamente que se amplía un poco más lo que es el campo de acción de cada uno de los actuadores. No es muy largo, así que le dedican unos 5 minutos y lo van a comprender. Bien, entonces con eso terminamos con la primera clase. Entonces vamos con la segunda. Bien, el segundo tema es el de la clase de electrotecnia. Eso ahí lo tenemos. Ya. Entonces, vamos a retornar un poquito más a este asunto con los circuitos trifásicos, que si bien es cierto, tienen su complicación, pero vamos a seguir hablando de ellos de la manera más sencilla, más básica. Estuve revisando el material que está adjunto también con estas clases. Básicamente les recomiendo que vayan basándose primero en lo que vamos viendo en clase, porque el material contiene información adicional, digamos que es un poquito más difícil de comprender en estas circunstancias. Pero vamos a centrarnos básicamente en lo que es el voltaje de línea, el voltaje de fase, así como la corriente de línea y el voltaje de fase. El día de hoy vamos a continuar con el análisis de las magnitudes eléctricas en los circuitos trifásicos y vamos a ahondar hoy día en las tensiones y corrientes en la conexión en triángulo equilibrada o la conexión en delta, que también le decimos, asimismo equilibrada o balanceada. Equilibrado o balanceado es lo mismo. Bien, las actividades para esta clase es resolver los siguientes problemas a partir de la información revisada. La parte de tensión primaria en un transformador de corriente trifásica, cuyo esquema de conexión se muestra a continuación, está conectada en triángulo y toma 100 amperios. Y nos dice que calculemos la corriente de fase. ¿Ya? Aquí hay un dato que me parece que les falta, ya se los voy a buscar, me escriben si es que no se lo he pasado. Una calefacción en el piso está conectada en triángulo a 380 voltios. La resistencia de una fase es 50 ohmios. Calcular la corriente de fase y la corriente de línea. Ya, aquí sí tenemos todo el dato completo porque utilizaríamos básicamente la ley de Ohm para calcular la corriente. Entonces, con eso ya tenemos la corriente de fase y por ahí mismo vamos a ver la fórmula para calcular la corriente de línea cuando tenemos la corriente de fase, ¿sí? Bien. Como esta clase es solamente de las conexiones en triángulos, vamos a centrarnos directamente en triángulos. Dejemos a la estrellita por acá, a la conexión en Y, dejémosla por allá de un momento y vamos a concentrarnos con esto. Primero, la cosa más importante que tiene la conexión en delta o en triángulo es que aquí no hay tierra. ¿Ya? Aquí no hay ninguna tierra. Se trabajan directamente con las fases y aquí hay dos maneras diferentes de ver el triángulo. La primera, que es la A, es la que nosotros estamos acostumbrados normalmente a ver, donde que cada una de las cargas, cada una es una carga, no tiene sus impedancias, ¿sí? Cada una de aquí tiene una impedancia. Entonces, están conectadas así en forma de triángulo. En forma de triángulo. Pero acá, sinceramente, si tratamos de verlo así a primera vista, no hay una forma que parezca triángulo. Pero analicemos bien para poder entender el triángulo. Primero, tienen que entender que para tener el triángulo, cada carga está conectada a dos fases. Cada carga está conectada a dos fases. Y aparte de eso, cada carga está conectada a las otras dos cargas. Aquí vemos que R está conectado con S. Aquí. R está conectado con S. S está conectado con T y T está conectado con R. ¿Ya? Aquí igual. R está conectado a través de la carga, está conectado con S.
S está conectado con T. Y T, a través de este cable largo, da la vuelta por acá, está conectado con R. Tenemos el triángulo. Solamente que no está expresado de la misma manera. Entonces las conexiones básicamente son exactamente las mismas. Es solamente que tenemos que aprender a verlo de otro enfoque diferente, nada más. Bien, respecto a los voltajes y las corrientes en el triángulo, es bien importante establecer qué es, o mejor dicho, cómo nosotros poder ver los voltajes y ver las corrientes. Hay una cosa que es sumamente sencilla y que esto ya lo vieron, o por lo menos debieron haberlo visto en años anteriores, si no aquí estoy para recordarles, es que los voltajes de línea a línea que se aplican directamente sobre cada una de las fases son los mismos. O sea, el voltaje de la línea R a la línea T, o el voltaje de T a R, como está aquí manejado, ya está aquí expresado, ya. Este es el voltaje que hay entre la fase R y la fase T. Ojo, ya. Están conectados directamente a este triángulo, ¿sí? Ya. Eso quiere decir que el voltaje de fase TR es exactamente el voltaje, el mismo voltaje de línea TR. En las conexiones en triángulo, los voltajes de fase y de línea son exactamente los mismos, ¿sí? Ahora, los voltajes, las corrientes, aquí tenemos la corriente que entra por T, ¿ya? Y aquí, a través de, de esta carga, no solo pasa la corriente de T, también pasa la corriente de R. Por eso aquí, a esta fase, se le ha puesto la corriente ITR, porque intervienen ambas, ¿sí? En algún momento les explicaba, toda corriente que entra por un lado tiene que salir por otro lado. O si hay otra corriente, tiene que salir de alguna parte. Como pueden ver aquí, la corriente está entrando tanto del lado T como del lado R. Entonces, esas corrientes que están en cada una de las fases no son las mismas que las corrientes que están en cada línea, ¿ya? Eso para mantenerlo como un concepto desde el inicio. Ya le vamos a dar números a esto. Las tensiones en los bornes de las impedancias, o sea, las tensiones de fase, son iguales a las tensiones, o sea, a los voltajes. Cuando hablamos de tensión, hablamos de voltajes, ¿ya? Son iguales a los voltajes de fase a fase o tensiones o voltajes de línea, ¿ya? Y esto está expresado aquí en la primera ecuación. Voltaje de fase en triángulo, voltaje de fase en delta, es igual al voltaje de línea, pero no así la corriente de fase ni la corriente de línea. ¿Ya? Eso tener bien importante en mente. Es al revés que en las configuraciones en Y o en estrella, cuando teníamos que la corriente de fase era igual a la corriente de línea, ¿sí? Eso vayan asimilando. El delta o el triángulo son los voltajes los que son iguales. En Y o en estrella son las corrientes las que son iguales. En este caso, estamos con los delta, con los triángulos, el voltaje de fase y el voltaje de línea es el mismo. Pero ¿cómo calculamos la corriente de línea basado en la corriente de fase? Fácil. Aquí está la fórmula, esta es la receta de cocina, con la que nosotros, teniendo la corriente de línea, podemos calcular la corriente que hay en cualquiera de las tres fases. Entiéndase bien, todo este cálculo que hemos visto hasta ahora en este momento es para cargas balanceadas o equilibradas. Entonces, esta misma fórmula se aplica para cualquiera de las tres fases, aquí está, para cualquiera de las tres cargas que está en nuestra carga trifásica. Queremos la corriente de ITR, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es cogemos la corriente de T y aplicamos la fórmula. ¿Ya? La corriente de línea es igual a la corriente de fase multiplicado por raíz de 3. Como lo que queremos es la corriente de fase, cogemos la corriente de línea y la dividimos para 3. Y listo. ¿Ya? Por cierto, esto de aquí es parte de la tarea que tienen por hacer en la clase del día de hoy. ¿Qué más? Por otro lado, las corrientes de fase, que son las que circulan por las impedancias, son diferentes a las corrientes de línea. Recalcamos lo que ya dijimos hace un momento. ¿Ya?
Y aplicamos también la ley de Ohm y podemos obtener también de otra manera la corriente de fase. Tenemos por ahí que la corriente de fase es igual al voltaje de fase dividido para, si fuera solamente la ley de Ohm, sería dividido para la resistencia, ¿verdad? Pero no, estamos trabajando en cargas trifásicas, en alterna, no trabajamos con resistencia, sino con impedancias, ¿sí? ¿Recuerdan aquella formulita? La raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, más la diferencia entre la reactancia capacitiva, perdón, la inductiva menos la capacitiva, eso elevado al cuadrado, ya. De ahí nosotros sacamos nuestra impedancia y podemos aplicar en esta fórmula. En el ejercicio que tienen, solamente tienen carga resistiva, no hay no hay carga inductiva ni capacitiva. Eso quiere decir que en vez de Z, directamente ponen R, o sea, la resistencia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, de esa manera, con eso ya tienen todas las herramientas que necesitan para resolver ese ejercicio. Bien, y aquí tenemos unos cuantos documentos que sería bueno que los revisen. Por ahí un par de videos. Me parece que el primer video, ese ya lo vieron, pero revísenlo con todo. En en el PDF que está ahí, el primer link, está básicamente la explicación del día de hoy. Revísenlo, no quiero que se me confundan con lo demás que está ahí. Es muy poderosa información la que está ahí en este PDF, pero no nos compliquemos. Ahorita de momento vamos suavecito, vamos analizando las corrientes, vamos analizando los voltajes, sin complicarnos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí acerca de cómo hacer la tarea? ¿Ya? ¿No? Bien, entonces creo que estamos con esto bien. Bueno, entonces de momento todavía no recibimos eh, la ficha técnica todavía de esta semana. Voy a esperarme hasta el día domingo para ver cómo vamos a hacer la próxima semana. Si no, nuevamente tendremos que hacer lo mismo que ya hicimos esta semana, postergar la clase del día lunes y pasarla para el día viernes. De preferencia trataré de no hacer eso para que puedan tener el día viernes ya un poquito más, más libre, digámoslo así. Bueno, por mi parte eso es todo. Nos vemos chicos. Gocen el fin de semana. Espero que les vaya bien. Y ahora sí. Y nos vemos. Chao, chao. Lindo gato.